Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Ana Lilia Certuche Villada, docente del Colegio Gonzalo Arango de la ciudad de Bogotá, Colombia, y presento mi propuesta doctoral titulada La neuroeducación como mediadora de las prácticas pedagógicas inclusivas para estudiantes con discapacidad. Empezamos entonces con la caracterización del objeto de estudio, el estado deseado, y partimos con la premisa de la UNESCO, todo significa todos, la educación inclusiva como un derecho que garantice calidad, permanencia y acceso a la educación a todos los estudiantes. En un plano nacional nos paramos en el marco normativo del decreto 1421 de 2017, donde se reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad. Y aquí queremos hacer hincapié en la importancia de la neuroeducación, entendida por Mora y otros autores como una disciplina emergente que integra saberes de la neurociencia, la psicología, la pedagogía, para comprender cómo aprende el cerebro. Profundizar en los aportes de la neurociencia en los contextos educativos resulta ser importante para que los docentes cuenten con mejores recursos didácticos, metodológicos, prácticos y de esta manera puedan optimizar sus prácticas pedagógicas. En este sentido, la neuroeducación emerge como un puente esencial entre la neurociencia cognitiva y las prácticas pedagógicas inclusivas. Es así entonces como el planteamiento del problema de esta investigación radica en que existe una brecha significativa entre las políticas públicas de educación inclusiva y su implementación efectiva en las aulas. Se evidencian unos acontecimientos o situaciones que se vienen gestando que permiten identificar el problema. Por ejemplo, la diversidad de los desarrollos cognitivos de los estudiantes versus las prácticas pedagógicas homogéneas de los docentes. Un alto parámetro de estudiantes por grupo, donde en las aulas convergen estudiantes neurotípicos y estudiantes con discapacidad, estrés laboral, frustración docente. El PIAR, que es el Plan Individual de Ajustes Razonables, es considerado como un trámite administrativo y una sobrecarga laboral y no como un apoyo a este proceso de aprendizaje. La limitación en recursos tecnológicos, infraestructura inadecuada, apoyos especializados también insuficientes para atender de manera oportuna y de calidad a la población con discapacidad. Se destacan entonces dos factores que pueden ser la génesis de estas situaciones, de estos acontecimientos que acabamos de describir. El primero es la financiación. Los recursos financieros que provee el Estado resultan ser insuficientes para todas las necesidades que se evidencian y la limitada formación docente en pregrado y posgrado en estas dos áreas de conocimiento, que es la neuroeducación y la educación inclusiva. En este sentido, al no actuar sobre este panorama, podría pensarse que se acentúan las brechas de desigualdad, aumentan las barreras estructurales de exclusión, de no accesibilidad en las instituciones educativas y se genera una desmotivación, deserción escolar de los estudiantes con discapacidad al ver que no hay garantías para su educación. Por eso, la importancia de esta investigación es profundizar y buscar opciones para garantizar una educación inclusiva de calidad a través de la neuroeducación. Desde el planteamiento del problema surgen unas preguntas, surgen unas inquietudes que nos permiten plantear el objetivo general de esta propuesta y es generar una aproximación teórica desde la neuroeducación como mediadora de las prácticas pedagógicas inclusivas para estudiantes con discapacidad. Y allí trazamos cuatro objetivos específicos. El primero de ellos está relacionado con describir el conocimiento sobre neuroeducación que tienen los docentes. El segundo, caracterizar las prácticas pedagógicas. El tercero, analizar los aspectos de la neuroeducación que están en esas prácticas pedagógicas. Y el cuarto, interpretar componentes de la neuroeducación como mediadora de estas prácticas pedagógicas. En cuanto a la justificación de nuestra propuesta, tenemos 5 líneas, una motivacional, una teórica, una práctica, desde lo social y lo metodológico. Quisiera hacer énfasis en la parte social, pues nos interesa aportar al debate sobre el fortalecimiento de la educación inclusiva en Colombia. Y la línea de investigación del CIGED a la cual esta propuesta investigativa quiere inscribirse
es la línea de investigación pedagógica, pues queremos producir un saber pedagógico. Ahora bien, en cuanto a los antecedentes del estudio, se hizo la indagación y la revisión de 6 tesis doctorales y a nivel internacional encontramos los autores Betegón y Guillén de España, quienes brindan un aporte a nivel teórico en funciones ejecutivas. A nivel nacional, con los autores Amaya y Hernández, quienes aportan elementos importantes a nivel teórico, pues vinculan aspectos importantes sobre la discapacidad y la neuroeducación. Y adicionalmente, desde la perspectiva metodológica, con el método fenomenológico. Por último, a nivel regional, encontramos los autores Telles y Jiménez con aportes en los fundamentos teóricos de nuestra investigación desde los aspectos de discapacidad, práctica pedagógica y neuroeducación. Ya dirigiéndonos al marco referencial, sustentamos esta propuesta en la teoría de Luria sobre las unidades funcionales del cerebro y la teoría sociocultural de Vygotsky, específicamente en la zona de desarrollo próximo, donde la mediación social es vital para el aprendizaje. Ambas teorías convergen en ofrecer una visión integral sobre el proceso de aprendizaje, pues se requiere tanto una base biológica funcional, como lo plantea Luria, pero también un entorno social facilitador, como lo plantea el autor Vygotsky. Tenemos también entonces el desarrollo de la fundamentación teórica desde la perspectiva de los siguientes autores. En la conceptualización de la neuroeducación nos apoyamos en Sousa, Morris y Caicedo. En la mediación desde Rose y el grupo de investigación CAS. En prácticas pedagógicas retomamos los aportes de Freire, Zuluaga y Zavala. En educación inclusiva nos apoyamos en Booth y Aiscon, Echeita, Blanco y Arnay. Y en discapacidad retomamos los postulados de Palacio, Romaña y Ferreira para darle una mirada desde un enfoque de modelo social. En las bases legales, retomamos desde el ámbito internacional la Asamblea General de las Naciones Unidas, luego nos enfocamos en el plano nacional con la Ley 1346 y la Ley Estatutaria 1618 y posteriormente hacemos una mirada desde lo educativo en el decreto 1421 de 2017. Ya desde la perspectiva metodológica, la investigación adopta un paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo, buscando comprender las percepciones y las experiencias vividas de los docentes. El método fenomenológico hermenéutico, basado en la propuesta de Van Manen, se da esta lección, responde a la necesidad de trascender a la simple observación y buscar una comprensión y una interpretación profunda de la experiencia vivida de los docentes en relación con la neuroeducación y la educación inclusiva. En este sentido, retomamos las fases de estudio propuestas por este autor, Van Manen, que son 6, pero voy a centrarme en 4 específicamente para esta explicación. La primera de ellas es centrarnos en la experiencia vivida, donde vamos a enfocarnos en la práctica docente. La segunda, investigar la experiencia, y aquí es donde vamos a recoger los datos. La tercera es la reflexión fenomenológica hermenéutica, donde haremos el análisis de esos datos que hemos recogido a través de los instrumentos. Y la cuarta fase es la escritura fenomenológica hermenéutica, donde haremos la interpretación de esos datos, de esa información que obtuvimos. Ahora nos vamos al escenario y a los sujetos informantes. El escenario escogido es el Colegio Gonzalo Arango y la lección de este escenario es la accesibilidad a los sujetos informantes, pues tenemos la posibilidad de encontrar docentes de diferentes áreas y formación disciplinar, con experiencia también de diferentes niveles de aprendizaje, como los primera infancia, primaria y básica secundaria. Y los sujetos informantes se escogerán a través de un muestreo intencional con los siguientes criterios: que tengan experiencia docente con estudiantes con discapacidad en aula regular, motivación profesional y personal para
dar atención educativa a la población con discapacidad, docentes con formación disciplinar de diferentes áreas y una experiencia pedagógica en distintos grupos etarios. En las técnicas e instrumentos de recolección, la observación de campo es la técnica principal para captar la relación entre la neuroeducación y la educación inclusiva en esas prácticas pedagógicas en el día a día, mientras que en la entrevista semiestructurada me permitirá profundizar en esas percepciones. Perdón. Los instrumentos que se utilizarán es el guión de observación y el guión de entrevista respectivamente. Ahora, para el análisis e interpretación de datos, utilizaremos la técnica de la teoría fundamentada que propone Strauss y Corbin, empezando con la codificación abierta y allí haremos descomponer los datos para identificar esas unidades de significado, esos conceptos que tengan significado. Luego haremos la codificación axial, donde se establecerá relación entre las categorías que identifiquemos y las subcategorías que identifiquemos. Y posteriormente haremos una codificación selectiva para identificar una categoría central del fenómeno y a su vez integrar todos los hallazgos que tengamos con las teorías bases de Luria, de Vygotsky y los fundamentos teóricos que ya mencionamos. Adicionalmente, para garantizar el rigor durante este proceso de codificación, la investigación incorporará otras técnicas transversales, como el método de comparación constante que plantea Flick. Aquí haremos una comparación permanente con los nuevos datos, con las categorías que que emergen para refinar esa definición. Luego haremos una triangulación de datos que se plantea a través de Dancing, donde se comparan las diferentes fuentes, lo observado en las aulas de clase, lo dicho por los entrevistados para validar esas interpretaciones. Y finalmente, realizaremos el proceso de saturación teórica, también planteado por Strauss y Corbin, donde el proceso de codificación va hasta donde los datos nuevos ya no aportan una información adicional a las categorías que ya hemos establecido. Finalmente, los criterios de rigor científico es el de credibilidad, transferibilidad, dependencia y conformabilidad. Presento acá el cronograma de la intención investigativa que se desarrollará entre el año 2026 y 2027, abarcando desde la fundamentación teórica hasta la construcción de la aproximación teórica y la socialización final de la investigación doctoral. Por último, una bibliografía de los autores que hemos mencionado en esta presentación y agradezco mucho la atención de todos.